El mundo entre mundos es un tema muy complicado y difícil de entender, sobre todo por el poco contexto y la poca información que tenemos sobre este plano astral que no está muy definido. Pero en este vídeo, ya que va a ser un tema muy importante en el próximo capítulo de Ahsoka, en el capítulo 5 de esta misma noche, creo que es necesario explicarlo un poquito y creo que a todos nos va a venir bien, sobre todo cara al capítulo 5 de la serie de Ahsoka, porque va a ser un capítulo muy especial, va a ser un capítulo que tengo muchísimas ganas de ver. Y bueno, antes de empezar sí que os tengo que decir que esta misma noche vamos a estar en directo en Perdidos en Hoth a las 2 de la mañana para hacer un poquito de previa con David, Jesús, La Sombra del Imperio y yo. Y después haré mi reacción y la subiré aquí al canal, así que si no os queréis perder nada de eso, suscribiros a Perdidos en Hoth y suscribiros a este canal, porque no vamos a parar de hacer contenido, porque lo que estamos viendo en la serie de Ahsoka no tiene sentido alguno. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar del mundo entre mundos. Y es que se presentó al final de la cuarta temporada de Star Wars Rebels y Dave Filoni hablaba de la creación del mundo entre mundos como algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Definía que no era una máquina del tiempo, sino algo diferente. También diciendo que como creador tiene que tomar riesgos y hacer cosas diferentes a lo que no estamos acostumbrados. Como por ejemplo creaciones ya no solo del mundo entre mundos, sino criaturas extrañas como el Bendu que sale en Star Wars Rebels o los lobos de Lothal, que al final son criaturas que atraviesan la galaxia por el hiperespacio. O incluso también lo tenemos más cerca en la propia serie de Ahsoka, los Purgils, que son los que van a hacer la ruta a Peridia, que ya sabéis que es a esta galaxia desconocida que estamos viendo en cuanto a la búsqueda de Thrawn y también de Ezra Bridger. Pues bien, en todo esto es muy importante hablar del mundo entre mundos, porque es otra de las apuestas tan difíciles que hizo Dave Filoni en Star Wars Rebels. Pero antes de definir qué es y cómo funciona el mundo entre mundos, tenemos que hablar un poquito de la fuerza, porque ¿qué es la fuerza? Pues así lo definía Obi-Wan en Star Wars Episodio 4. La fuerza está en todos los seres vivos de la galaxia. Nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida la galaxia. Creo que esta frase es tremendamente importante, sobre todo también para hablar del mundo entre mundos, pero también para hablar del mundo entre mundos tenemos que hablar de The Clone Wars y de Mortis, un arco que fue tremendamente interesante y que además de aquí nace todo lo que vimos en Rebels del mundo entre mundos. Básicamente porque la puerta, en primer lugar, que abría la posibilidad de entrar al mundo entre mundos no era ni más ni menos que un mural donde estaban el padre, el hijo y la hija. Porque el mundo entre mundos, según entiendo yo, no es ni más ni menos que la cohesión de todo esto, del balance de la fuerza. Es un lugar en el que todo se relaciona y todo cohesiona. Y es que Dave Filoni también en una entrevista nos comentaba que Star Wars nunca ha sido lineal. Esto se refiere a la forma de contarse. Por ejemplo, las originales nos contaban la Guerra Civil Galáctica, para después contarnos la historia de Anakin Skywalker en las precuelas y en las secuelas una historia posterior. Así como ahora estamos viendo una historia intermedia que es Ahsoka. ¿Por qué digo esto? Pues básicamente porque el mundo entre mundos también es un lugar en el que no hay ni un antes ni un después. Un lugar en el que todo y nada pasa a la vez. Yo, por definirlo de alguna manera, creo que es sencilla para que todos lo entendamos. Creo que es un libro de historia abierto en el cual se puede revisitar todo, pero nunca cambiar nada. Eso es un punto que creo que es muy importante, porque en los últimos días y semanas ha habido muchísimas teorías que nos hablaban sobre viajes en el tiempo, sobre si el mundo entre mundos estaría abriendo nuevos multiversos dentro de Star Wars. Y es que tiene que quedar una cosa clara: en Star Wars hay un universo. Puede haber varias galaxias, pero hay un universo. No hay versiones paralelas, como mucho pueden haber visiones o diferentes pesadillas de algo que puede ocurrir y al final no ocurra. Sin embargo, como en Marvel no hay distintos Spider-Mans, aquí solo hay uno, solo hay un Anakin Skywalker, así como solo hay una versión de la historia que sucedió. Sin embargo, en el mundo entre mundos se pueden acceder a los distintos momentos de Star Wars. Entonces Dave Filoni nos hablaba de que, como os decía antes, el mundo entre mundos no es una máquina del tiempo, sino es una fuente inmensa e infinita de conocimiento, que por ejemplo para eso lo podía utilizar Palpatine, para extraer conocimiento de los anteriores Sith, por ejemplo, y saber cómo utilizaban su poder para extender lo máximo posible el periodo de su vida.
que al fin y al cabo era lo que quería Palpatine. Así como para Darth Vader podría ser interesante para descubrir cómo podían los Sith del pasado traer de vuelta a alguien de la muerte, que es lo que quería con Padme. Pero en el mundo entre mundos no se pueden cambiar las cosas, no pueden crearse líneas alternas. Esto es la base de todo. Dave Filoni lo explicaba de la siguiente manera. The world between worlds, then, you know, it's not about time travel. It's really not about time travel at all. It's just about a place where everything comes together. En resumen, aquí lo que nos está diciendo es que no se pueden hacer cambios y Ahsoka tenía que volver a su mismo momento, porque si no el transcurso de la historia se destrozaría y se crearía una paradoja que realmente todo haría que volviese a su lugar. Por ejemplo, también con lo que pasa con Kanan, que no podía Ezra salvarle porque si no, él desaparecería, porque en ese momento Ezra habría muerto al salvar a Kanan, por lo que sería una paradoja infinita en la que todo volvería a su lugar. Entonces, solo hay una línea del tiempo y el mundo entre mundos no puede cambiar eso. Simplemente el mundo entre mundos es un plano astral de la fuerza a través del cual pueden comunicarse y pueden pasar distintas cosas, como por ejemplo lo que estamos viendo ahora con Anakin en este plano del mundo entre mundos. Y es que esto es lo que os comentaba ayer. Yo lo que interpreto es que el plano del mundo entre mundos también es una especie de cielo para los usuarios de la fuerza. Es donde descansan, por decirlo de alguna manera, todos los fantasmas de la fuerza. Yo creo que tiene sentido, al final es un plano donde todo converge en la fuerza en Star Wars y lo más probable es también donde sea el lugar donde descansen, por decirlo de alguna manera un poco vaga, los fantasmas de la fuerza en Star Wars. Por eso mismo tendría sentido que Anakin estuviese en ese momento en el mundo entre mundos sin que sea un fantasma de la fuerza, porque no se necesita diferenciar de todo lo demás, porque al igual que Ahsoka en el mundo entre mundos es simplemente una esencia de la fuerza. Por eso mismo no estamos viendo a Anakin con la forma a la que estamos acostumbrados de fantasma de la fuerza. Entonces, por dar una definición final del mundo entre mundos, no es una máquina del tiempo, es simplemente un lugar en el que todo converge y todo se puede ver, ya que cualquier cambio podría ser peligrosísimo y podría destruir la realidad. Vuelvo a repetir la frase que os he dicho antes y es que yo personalmente creo que es un libro de historia. Puedes ver todo lo que pasó antes y en este caso también todo lo que pasará después. Sin embargo, nada de esto lo puedes cambiar. Podríamos decir que es una especie de núcleo de la fuerza. También Filoni nos hablaba de que cada personaje que esté dentro del mundo entre mundos va escuchando ecos de cosas que a él mismo le han pasado, como por ejemplo Ezra cuando camina en el mundo entre mundos empieza a escuchar voces de personajes que conoce como Obi-Wan y el maestro Yoda. Sin embargo, es como un viento de la fuerza en el cual simplemente resuenan cosas que los personajes han vivido o se han relacionado. Entonces es muy interesante y esto nos podría dejar y podría desembocar en Ahsoka viendo muchos momentos que nosotros ya hemos visto en The Clone Wars y ver cosas realmente impresionantes. Y esto lo veremos todo esta noche en el capítulo de Ahsoka. Así que si no os queréis perder mi reacción loquísima, suscribiros a este canal porque va a ser absolutamente abismal. Y ahora sí, dicho esto, ya sabéis que esta noche estaremos también en directo en Perdidos en Hoth, os podéis pasar por ahí y tenéis por aquí para suscribiros y no perderos nada del canal y por aquí un vídeo que seguramente os interesará. Espero que os haya quedado un pelín más claro el tema del mundo entre mundos, creo que se va a explorar muchísimo más y va a ser muy interesante, así que lo estaremos comentando todo en el canal. Y ahora sí nos vemos y que la fuerza os acompañe.